Los señalamientos de los partidos políticos, los personajes importantes de la política sobre el uso de bots y campañas a través de redes sociales, pues se están dando con más frecuencia. El día de ayer veíamos representantes de Morena denunciando al PRI, al PAN y al PRD ante el Instituto Nacional Electoral por una gran campaña, no solo contra Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial, también contra el presidente de México y en específico por lo que hizo mención el mandatario hace algunos días, este hashtag de narcopresidente que ha acarreado, por así decirlo, ha llevado a más de 700, dijo, millones de usuarios a buscar información al respecto y a difamarlo específicamente. Pero también el PRI, el PAN y el PRD pues han señalado de lo mismo, de campaña negra a Morena y a los aliados. Pero mire, para hablar sobre las campañas justamente que se dan en las redes sociales, la que estamos viviendo en México, le agradezco mucho a Víctor Serrano, socio de la agencia Prometeo, y está con nosotros en entrevista. Buena tarde, qué gusto saludarle, Víctor. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo para ti y para tu auditorio. ¿Cómo ves el ambiente en México en las redes sociales previo al proceso electoral oficial? Se va calentando, digamos, cada semana va agarrando un puntito más de intensidad. Este es el último fin de semana que tenemos libre, digamos, ya la semana que viene a estas fechas estaremos en la intensidad campañera al máximo. Entonces, pues en este terreno las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla de las campañas electorales, ¿no? Lo vemos con estos hashtags, con las guerras de bots y demás. Entonces, la red nos permite una comunicación muy rápida, muy directa, muy segmentada, ¿no? Entonces, antes con un par de spots hacías una campaña, ahora cada día tienes que lanzar un par de mensajes a la red, ¿no? Entonces, en este terreno siento que la campaña va a estar aún más caliente en la red de lo que está a fecha de hoy. Sin duda, por la información que puede tener la agencia o que tiene el propio Víctor Serrano en sus manos, de todos estos temas, este abanico de temas que yo planteaba al inicio de la entrevista, Víctor, ¿qué narrativa está dominando más? ¿La de la defensa del presidente, Morena, Claudia Sheinbaum, o aquella contra justamente el presidente y esta campaña negra que señala a Morena ante el INE? Mira, esta campaña de propaganda negra se está colocando básicamente en la red social X. No es algo que haya permeado en otras redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram. Déjame ponerte un ejemplo. Del 90% aproximadamente de la población que tiene acceso a Internet, únicamente el 40% tiene acceso a la red social X. Y esto se calcula considerando el total del número de cuentas que hay en X, pero muchas de ellas son bots o son cuentas falsas. Por tanto, al final en X le estamos hablando básicamente al círculo rojo, le estamos hablando a los periodistas, le estamos hablando a los propios políticos, a los militantes, a población altamente informada y que seguramente ya tiene decidido su voto. Entonces, si viéramos solo las tendencias en X, es evidente que el tema más colocado cada semana es un tema de contraste contra el presidente y contra la candidata de Morena. Dicho esto, si escuchamos la red, si escuchamos todos los canales, a fecha de hoy, el corte de esta semana, la candidata de Morena tiene cerca de 5 billones de impresiones, de las cuales el 34% de la conversación es de carácter positivo y solo el 6% es de carácter negativo. Por contra, la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD tiene 4.2 billones de impresiones, por tanto, en alcance del volumen de la conversación están muy similares, sin embargo, ya tiene un 26% de conversación negativa versus un 10% de conversación positiva. Entonces, más allá de esa guerra de bots en Twitter o en X, en el total de la conversación, a fecha de hoy y al corte de esta semana, cada semana la cosa va cambiando, los volúmenes de conversación son muy similares, pero Claudia lidera la red con mayor conversación positiva, digamos. Y bueno, ¿y esto te refieres a la red en general o insistimos en la red social X, donde está el círculo rojo? Esto que te comentaba ya es la conversación de todas las redes sociales, desde portales de noticias, digamos, hasta X, Instagram, TikTok y Facebook. Ya es el 100% de la conversación. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, me parece que es un porcentaje muy amplio del espectro negativo que se está hablando. Cuando dices negativo, ¿a qué te refieres específicamente, Víctor? Miren, nosotros analizamos la conversación en 3 tipos de mensajes. Los que son noticiosos, que consideramos neutros, que es, por ejemplo, cuando ustedes los medios se refieren a una de las candidatas, lo hacen en un tono informativo, sin una crítica o sin un comentario a favor. Y eso lo consideramos neutro. Y luego consideramos el sentimiento positivo, aquellas menciones que hacen usuarios hablando bien de las candidatas, de su proyecto, de su campaña, de sus propuestas, y en negativo,
perdón por la expresión, pero las mentadas de madre que se producen en las redes sociales respecto a las diferentes candidatas, lo consideramos conversación negativa. ¿Y hay específicamente algún tema que le ha llamado la atención a Víctor Serrano o a Prometeo también sobre Xóchitl Gálvez? ¿Qué puede ser lo que está afectando? Y no sé si lo tengan ellos o en la casa de campaña de Xóchitl en sus manos. Pues yo creo que en términos de volumen, sí están generando buenos volúmenes de conversación y sí están empatando la conversación con Claudia. Hay momentos, hay semanas incluso en los que están por encima, pero por X o por Y su mensaje no acaba de generar conversación positiva en algunos temas o por liderazgos políticos que se vinculan, ¿no? En cambio, en el caso de Claudia, no sé si esta actitud pedagógica o si ese liderazgo en las encuestas que responde a una tendencia social genere que haya más conversación positiva. Cuando el presidente López Obrador domina las redes sociales, a ver, específicamente X, que fue, bueno, todo el boom esta semana con el tema de New York Times, el presidente logra revertir esa tendencia, es decir, no le afecta a Claudia o le afecta a Xóchitl. ¿Hay ese efecto? Mire, ese tema se ha colocado como el tema número 2 en la red en la semana. Es el segundo tema más comentado en redes sociales, Sí. tanto el ataque como la respuesta. Yo diría que a fecha de hoy pareciera estar relativamente contenido en la red y que eso lo único que es o lo que está generando es que el primer hashtag que va colocando la alianza cada semana, el narcocandidato, el narcopresidente, etcétera, se refuerce con esos contenidos, ¿no? Más allá de eso, tenemos que ver cómo este artículo del New York Times y los argumentos del presidente permean en la red en los próximos días y sobre todo cómo permean en la conversación orgánica. Déjame hacerte un par de comentarios. Sí. Los bots no votan. Y en la medida en la que los bots no votan, no ganan elecciones. Entonces, lo interesante es ver cómo reaccionan hasta este tipo de notas usuarios de carne y hueso como mi mamá. Y siempre pongo a mi mamá como ejemplo porque mi mamá no está en la grilla en X, no tiene cuenta en X, pero tiene cuenta en Facebook y en Instagram. Y ahí es donde está el debate de ese elector, si quieren, independiente, switcher, que puede cambiar el voto, pero desde luego no está en la pelea de la grilla en X apoyando un hashtag. Víctor, ¿qué quiere decir a los usuarios? Justamente, además de que se cuiden de los bots, aunque es difícil, ¿no? Porque hay algunos que son silenciosos, pero hay otros que en automático escriben, como por ejemplo, el citar un hashtag en la red social X o escribir sobre alguna nota. Hasta los periodistas nos tocan los catorrazos ahí también. Me queda claro. Yo les daría básicamente 2 consejos. El primero es, si quieren, defensivo. Es decir, llevamos mucho tiempo considerando el peso y la fuerza que tienen las redes sociales. El problema de las redes sociales es que no están contrastadas. Entonces, yo lo que les recomiendo a los usuarios es vayamos a los medios convencionales, vayamos a los periodistas, vayamos a las noticias, a contrastar la información, porque la diferencia entre una cuenta de X y usted como periodista es que usted tiene que contrastar la información y que si no lo hace, su prestigio está en juego. Pero una cuenta bot en X eso no lo tiene que hacer. Entonces, la primera obligación es contrastemos la información y volteemos a ver qué es lo que pasa. Le voy a poner un ejemplo. Esta semana estaba hablando con una persona que me decía, me garantizaba que había visto la nota que Fernández Noroña había sido detenido en Italia, porque lo había visto en las redes sociales. Entonces, me llegó a dudar porque durante 10 minutos no había visto las noticias, entonces entré a contrastar a las noticias y era evidente que era una nota falsa. Pero ese es el riesgo de las fake news en las redes. Ese es el primer tema que les recomendaría. Y el segundo es que ejerzan su poder en la red, que pasen a un uso activo de la red, no solo para informarse, sino para comunicarse con su clase política y sus representantes. Por primera vez, las redes sociales nos permiten un proceso de comunicación en 2 direcciones, en el que nosotros le podemos hablar a nuestros representantes y esperamos que nuestros representantes nos contesten. Así es, totalmente coincido contigo, Víctor Serrano, socio de la agencia Prometeo. Y ahora hacerte por último, Víctor, una pregunta también muy importante para cerrar esta entrevista y agradecerte. Ya escuchaste las estimaciones que ha hecho Morena, que hizo la propia Claudia Sheinbaum, el presidente, sobre los bots, sobre esta campaña negra. ¿Coincides con los números que ellos han brindado respecto a que sí, efectivamente, hay una campaña específica desde la oposición? Decía Fernández Noroña ante el INE que las mismas cuentas que apoyan a Xóchitl son los que están encabezando esta campaña negra contra el presidente y Claudia Sheinbaum. Mire, yo no me atrevería a ponerle número, pero de qué es evidente que es una cuestión estratégica electoral, es una cuestión estratégica electoral. De qué es evidente que hay recursos económicos metidos para colocar un hashtag a diario en las redes sociales, es evidente.
Y de que hay cuentas bot en un elevado porcentaje colocado en este hashtag es absolutamente evidente. Una prueba de ello es que se va cambiando el numerito cada día. Entonces los usuarios orgánicos no se ponen de acuerdo 200,000 personas para ayer fue el 3, mañana es el 4, pasado es el 7. Entonces, sí es una estrategia de campaña, sí hay recurso económico detrás. No me atrevería a decir cuál es el volumen de esta inversión, pero en cualquier caso, el primer indicador que nos dice que eso no es orgánico es que no se reflejan las encuestas, ¿no? Si tuviéramos una mayoría de la población con esa catalogación, lo veríamos en las encuestas y lo veríamos en la intención de voto, y a fecha de hoy aún no lo vemos. Bien, pues yo te agradezco mucho, Víctor Serrano, que no sea la última vez que platicamos, por favor. Yo estoy a tus órdenes para cuando nos invites. Muchas gracias. Un placer, buen fin de semana. Víctor Serrano, socio de la agencia Prometeo, con estos datos concretos, duros sobre las redes sociales, lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país.